Esta es una foto de Adolf Hitler cuando tenía apenas un año, un bebé como cualquier otro, con el rostro inocente, sin idea del mundo que los rodeaba. Pero años más tarde, ese mismo niño sería responsable de una guerra que dejó más de 70 millones de muertos, convirtiéndose en el hombre más mortífero de la historia moderna. Pero, ¿cómo ese niño común terminó encarnando el horror? ¿Qué vivió? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió para transformarse en un monstruo? ¿Y por qué millones lo siguieron sin cuestionarlo? En este video contaremos su historia desde el principio, su infancia, su ascenso al poder y su caída. Este contenido es muy sensible, por lo cual lo abordaremos con mucho respeto, sin justificar ni glorificar, porque recordar no es admirar, es comprender para que jamás vuelva a repetirse. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo de Austria, justo en la frontera con Alemania. Era hijo de Alois Hitler y Clara Pohl. Su padre era funcionario de aduanas y era un hombre muy estricto y controlador. En cambio, su madre Clara era una mujer muy dedicada a sus hijos y muy cariñosa. Desde niño ya Hitler mostraba una personalidad muy particular. En la escuela no era un estudiante brillante. De hecho, sus notas eran bastante mediocres y no parecía tener muchas ganas de seguir con el camino académico. Pero había algo que sí le apasionaba, y esto era dibujar. El pequeño Hitler se pasaba horas dibujando fachadas de edificios. Sin embargo, a su padre esto no le gustaba. Él quería que su hijo fuera funcionario al igual que él, algo respetable y serio. Se dice que cada vez que Adolf le mencionaba a su padre su pasión por la pintura, este lo golpeaba. Incluso siendo un niño, Hitler no lloraba, no suplicaba, solamente se quedaba allí esperando a que todo aquello acabara. La muerte de su padre llegó en 1903, cuando Hitler tenía tan solo 13 años, y aunque suene algo difícil de decir, para él fue como una liberación, ya que su padre no estaría para imponerle sus deseos. Así que a partir de este momento comenzó a ver la pintura como algo serio, un camino que quería tomar. Con 18 años se fue a vivir a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Era una ciudad vibrante, llena de cultura, arte y arquitectura, todo lo que a él le fascinaba. Y claro, su gran objetivo era entrar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Hitler se presentó confiado, sin prepararse realmente, pensando en que su talento natural bastaría para pasar la prueba. Pero lastimosamente esto no fue así. La academia era muy estricta y de 113 solicitantes, solo 28 fueron aceptados. Lo peor es que volvió el año siguiente con las mismas esperanzas y volvió a fracasar. Este fracaso lo marcó profundamente. En su biografía Mein Kampf habla de este como uno de los momentos más duros de su juventud. Dice que no podía entender cómo habían rechazado a alguien como él, que se creía destinado a grandes cosas. Fue el inicio de una frustración que empezó a crecer por dentro silenciosamente. Unos meses después recibió la noticia de que su madre estaba gravemente enferma. Esta tenía cáncer de mama, que era una enfermedad prácticamente imposible de curar en aquella época. Él hizo sus maletas y regresó a Linz para dedicarse completamente a cuidar a su madre, y pasaba el día entero a su lado. El médico que la trató era judío, pero esto no fue un problema para el joven Hitler de aquella época, y cuando llegó el momento más feo de Alemania, le perdonó la vida y lo llamó como un judío noble, un término que rara vez utilizó, y le permitió emigrar a los Estados Unidos mientras otros millones de judíos eran perseguidos. La madre de Hitler falleció en diciembre de 1907. Durante toda su vida, Hitler llevó una foto de ella con él, inclusive en sus últimos días en el búnker de Berlín. Era la única figura en su vida por la que pareció sentir un amor sincero. Hitler volvió a Viena y vivía de un pequeño dinero que su madre le había dejado, sin trabajar ni estudiar, solamente se pasaba los días dibujando. Pero este dinero se acabó, y cuando esto sucedió pasó a dormir en bancos en las calles y en estaciones. Pero cuando llegó el invierno, el frío lo obligó a buscar un refugio para indigentes. Fue un cambio brutal, pasó de querer ser un gran artista a dormir en las calles. Pero con el tiempo encontró una forma de sobrevivir, vendiendo pequeños cuadros que él mismo dibujaba a turistas. Y aunque no ganaba mucho, al menos comía y tenía un techo. Durante todos estos años difíciles en Viena, Hitler nunca se cuestionó a sí mismo. Nunca pensó que quizás no fue aceptado en la academia porque no estaba lo suficientemente preparado o que debía esforzarse más. No.
Para él, el problema era la élite artística y esos profesores que no lo habían aceptado. Era cualquier cosa menos él. Comenzó a buscar culpables de su fracaso y en eso encontró quienes serían el blanco de su odio: los judíos. En la Viena de esa época, el antisemitismo era común y aceptado. Hitler creció rodeado de esas ideas y veía que muchos de los comerciantes, banqueros, médicos e incluso artistas de cierto éxito eran judíos. Y en lugar de admirarlos, los odiaba y los veía como una amenaza para la sociedad. Y así fue como comenzó a formarse una ideología que más tarde usaría para justificar cosas impensables. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Adolf no dudó en alistarse como voluntario en el ejército alemán. Aunque era austriaco, ya sentía un fuerte vínculo con Alemania y despreciaba el imperio austrohúngaro. Pero en 1918, mientras estaba en un hospital militar recuperándose de un ataque, le llegó la noticia de la rendición de Alemania. Para él, el ejército no había perdido en el campo, sino que había sido traicionado por políticos socialistas pacifistas y en el fondo también culpaba a los judíos. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en una crisis profunda. El miedo a que el comunismo se expandiera, como había pasado en Rusia, preocupaba a los altos mandos del ejército. Por eso comenzaron a buscar soldados que pudieran ser entrenados como propagandistas contra el bolchevismo, o sea, contra el socialismo, y Hitler fue uno de los elegidos, y en esos cursos descubrió que tenía una buena habilidad para hablar, manipular y convencer. En 1919 escribió su primera carta antisemita, en la que culpaba abiertamente a los judíos de los males de Alemania, y decía cosas como: el objetivo final debe ser la eliminación total de los judíos. Ese mismo año, trabajando como informante del ejército, fue enviado a observar un pequeño partido, el Partido Obrero Alemán, y en una reunión realizó un discurso improvisado que sorprendió a todos y en vez de seguirlos vigilando, se unió. Los altos mandos, viendo su potencial como propagandista anticomunismo, le ofrecieron fondos para que trabajara como propagandista a tiempo completo. Su primer gran discurso lo dio en una cervecería de Múnich. Allí culpó a los judíos, al Tratado de Versalles y a la democracia por la decadencia del país. Lo que más llamaba la atención de él no era lo que decía, sino cómo lo decía. Hablaba con fuerza y seguridad, hablando en voz alta, lo que muchos no se atrevían a decir. Sus discursos empezaron a atraer multitudes y pronto se convirtió en el líder del partido nazi. Para principios de los años 20 ya vivía mejor en un apartamento que quedaba encima de una tienda cuyo dueño era judío. Aunque se saludaban con respeto en aquella época y Hitler fue muy amable con él, años después este hombre sería llevado a campos de concentración. En noviembre de 1923 Hitler creyó que era su momento de tomar el poder, así que organizó el Putsch de Múnich, un intento de golpe de estado. La noche del 8 de noviembre irrumpió armado en una cervecería donde se reunían líderes locales. Disparó al techo, tomó a los políticos como rehenes y los obligó a unirse a la causa. Al principio parecía que todo iría bien, pero el apoyo popular nunca llegó. Al día siguiente, él y unos 2000 seguidores marcharon por las calles esperando una revolución, pero la policía los esperaba. Se armó un tiroteo y Hitler apenas logró escapar con vida. Tras el fracaso huyó y se escondió, pero no por mucho tiempo. Fue capturado y llevado a juicio, junto a su principal aliado. Y aunque cualquier otro en su lugar hubiera caído en el olvido, él hizo lo contrario. Convirtió el juicio en su escenario. Usó la prensa que cubría el caso para difundir sus ideas y dio varios discursos donde se presentaba como un patriota injustamente perseguido. El tribunal lo condenó a 5 años de prisión, pero la realidad fue otra. Lo enviaron a otra prisión en la cual tenía muchas comodidades, incluso recibía cartas y regalos constantemente. No era tratado como un preso, más bien como un invitado especial. Algunos policías hasta lo admiraban. Fue en esa celda donde comenzó a escribir el libro que definiría su pensamiento político, el Mein Kampf. El libro era mucho más que una autobiografía. Ahí dejó claras sus ideas: odio a los judíos, el rechazo al Tratado de Versalles, su deseo de conquistar más territorio para Alemania y su pensamiento de una raza superior. Básicamente estaba anunciando todo lo que pensaba hacer, y aunque fue condenado a 5 años, salió libre a los 13 meses. No perdió el tiempo y usó los regalos para financiar su propia campaña política. Grababa sus discursos y los vendía como si fueran discos de música. De hecho, fue el primero en cobrar entrada para asistir a sus discursos, y los auditorios se llenaban. Alemania estaba sumida en una tremenda crisis y Hitler prometía desarrollo y prosperidad, así que para las elecciones de 1932 el partido nazi ya era el más grande del parlamento, y finalmente el 30 de enero de 1933 fue nombrado canciller de Alemania. A partir de ahí todo cambió. Con Hitler en el poder comenzó una dictadura.
Poco después ocurrió el incendio del Parlamento alemán y Hitler lo utilizó como excusa para culpar a los comunistas y aprobar un decreto que suspendía los derechos civiles. Y lo más increíble es que este decreto continuó hasta que terminó la guerra. Con el tiempo todos los partidos fueron prohibidos o disueltos menos el partido nazi, acabando con la democracia en Alemania. También comenzó a transformar la economía, creó obras públicas, autopistas y fábricas, pero nada de eso era solo para mejorar la economía del pueblo. También estaba preparando al país para la guerra. Muchas de esas construcciones, como las carreteras o las industrias, serían clave para mover tropas, producir armas y fortalecer al ejército. Dentro del partido nazi también habían tensiones. Las tropas de asalto se volvieron una amenaza para Hitler, ya que estaban armados y su líder tenía grandes ambiciones. Así que un día los citó a un lugar lejano y los ejecutó a todos. Poco después murió el presidente Hindenburg y Hitler no permitió que nadie más ocupase el cargo. Tomó también su lugar y se convirtió en el líder absoluto de Alemania. Con todo el poder en sus manos, empezó a ignorar las reglas impuestas tras la Primera Guerra Mundial. En 1936 envió tropas a un lugar que era prohibido militarizar y en 1938 anexó Austria, presentándolo como una reunificación pacífica, aunque había usado la violencia. Ese mismo año exigió los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población de habla alemana. Para evitar una guerra, Reino Unido y Francia firmaron el Tratado de Múnich, donde le daban ese territorio libremente solo a cambio de una futura paz. Pero en 1939 Hitler invadió la otra parte de Checoslovaquia, sin acuerdos ni excusas. Aunque Hitler decía querer unir los pueblos de habla alemana, lo que realmente quería era expandir su poder. Mientras tanto, la violencia contra los judíos seguía creciendo. Poco antes de la guerra amenazó con la destrucción de los judíos si estallaba otro conflicto. También mantuvo en secreto una relación con Eva Braun, una joven que siempre estuvo a su lado aunque oculta al público. En septiembre de 1939 invadió Polonia y esta vez Reino Unido y Francia sí le declararon la guerra, y fue así como comenzó la Segunda Guerra Mundial. En pocas semanas Polonia fue completamente derrotada. Hitler creía tener un destino especial y se consideraba un genio militar. Pensaba que Dios lo protegía y confiaba más en su instinto que en sus propios generales, tomando decisiones estratégicas por su cuenta. A los judíos, por otro lado, los trataba como si no fueran humanos. Desde el comienzo de la guerra eran enviados a guetos, campos de concentración y más tarde a campos de exterminio. Vivían hacinados, sin comida, sin medicinas, muriendo de frío, hambre o enfermedades. Para 1942 el Holocausto ya estaba en pleno funcionamiento y se calcula que cada día morían entre 6.000 y 10.000 judíos, solo en los campos de concentración más grandes. Mientras tanto, Hitler planeaba su próximo gran paso, que sería la invasión a Francia. Pero esta invasión no se dio de inmediato y Hitler la pospuso 29 veces por culpa del clima, pero cuando sucedió fue devastadora y en tan solo 6 semanas Francia fue derrotada. Con esto la imagen de Hitler crecía aún más. La prensa alemana, controlada por el régimen, lo mostraba como un genio militar incomparable y decían que era el mejor líder bélico de todos los tiempos. Tras esta conquista planeó el ataque a Gran Bretaña, pero esto no fue tan fácil. Al inicio atacaron con aviones, pero fueron derrotados, así que decidió posponer el ataque por tierra. Mientras tanto, tenía otra obsesión en mente: el arte. Planeaba construir un museo en su ciudad natal, Linz, que sería el más impresionante del mundo. Por eso ordenó el robo sistemático de varias obras de arte en toda Europa. Valoraba más las obras de arte que las vidas humanas, pues mientras miles de personas eran asesinadas o deportadas, sus obras de arte eran muy bien escoltadas. En 1941 lanzó la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética, buscando exterminar el comunismo, adueñarse de recursos y reportar allí a todos los judíos en Europa. Al principio la invasión fue un éxito, pero él insistía en desviarse al sur para tomar petróleo y alimentos, en contra de lo que querían sus generales. Eso debilitó la ofensiva porque costó suministros, soldados y tiempo. Y entonces llegó el duro invierno ruso, y las tropas alemanas que no estaban bien preparadas comenzaron a fallecer y a retroceder. Hitler, como siempre, no se culpó a sí mismo y culpó a sus generales, los destituyó y se encargó él solamente del ejército. Quedaba cada vez más aislado, más paranoico y obsesionado por continuar una guerra que ya no podía ganar. El 20 de enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee, donde se firmó un informe aterrador, un plan para exterminar a 11 millones de judíos en Europa. Los más débiles,
mujeres, ancianos, personas enfermas y niños pequeños eran enviados directamente a las cámaras de gas, porque estos para ellos eran inútiles porque no podían trabajar. Y aunque Hitler nunca visitó presencialmente un campo de concentración, sabía perfectamente lo que allí ocurría. Recibía informes detallados, firmaba autorizaciones y daba órdenes. Mientras tanto, la guerra comenzaba a desmoronarse para Alemania, ya que estaban rodeados. Los soviéticos avanzaban desde el este y los aliados empujaban desde el oeste. Las rendiciones alemanas comenzaron a multiplicarse, ciudades enteras caían y Alemania estaba ardiendo. Aún así, él no se rendía e intentaba desesperadamente crear armas nucleares. Soñaba con una arma milagrosa que cambiara el curso de la guerra, pero ya era demasiado tarde. El ejército nazi ya no tenían recursos, ni soldados, ni combustible, solo era una gran desesperación. Y mientras todo esto ocurría, la salud de Adolf se deterioraba. Tenía síntomas iniciales de Parkinson y problemas cardíacos. Dependía de una lista interminable de medicamentos todos los días que su médico personal le administraba. Para entonces, él ya vivía en su búnker subterráneo en Berlín, a 8 metros bajo tierra. Sobre su cabeza, la capital alemana estaba siendo bombardeada sin pausa. A medida que las tropas aliadas avanzaban, comenzaron a descubrir lo que sucedía en los campos de concentración. Los estadounidenses liberaron campos y quedaron horrorizados con lo que allí ocurría. Cadáveres apilados, prisioneros desnutridos y hornos de cremación aún calientes. Era algo imposible de ignorar. Para que nadie pudiera negar lo que habían visto, obligaron a los aldeanos a caminar por allí y observarlo todo. Era algo que ellos conocían perfectamente, pero habían decidido ignorar. Mientras tanto, en su búnker en Berlín, Hitler recibía las noticias de que ya no quedaban tropas y el ejército soviético estaba en las calles. Además, uno de sus colaboradores estaba hablando con el enemigo para intentar salvarse. Ya solo, traicionado y sin salida, decidió escribir su testamento político. En él reafirmaba aún en el final su odio hacia los judíos y los culpaba de todo lo que había pasado sin aceptar la responsabilidad de que todo esto había sido culpa suya. El 29 de abril de 1945 se casa con Eva Braun, su pareja de toda la vida, y al día siguiente se encerraron en sus habitaciones del búnker y se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín, como él mismo había pedido, pero no se quemaron por completo. Días después, los soviéticos encontraron los restos calcinados. Fue gracias a sus dientes postizos y el archivo de su dentista personal que pudieron identificarlo, pero Stalin decidió ocultarlo temiendo en que Hitler se convirtiera en un símbolo o se propagaran rumores peligrosos. Su cuerpo fue movido y desenterrado 9 veces mientras perseguían pistas falsas por toda Europa, y el silencio oficial alimentaron teorías conspirativas que duraron muchísimo tiempo. Muchos creyeron que escapó a Argentina protegido por simpatizantes. Testigos afirman haberlo visto en la Patagonia y otros hablan de túneles secretos en el búnker conectados al aeropuerto, lo que habría facilitado una fuga aérea, y también se ha hablado de submarinos con camino a Sudamérica. Mientras tanto, Stalin seguía sin declarar nada, lo que hacía que estas teorías continuaran. No fue hasta 1995, tras la caída de la URSS, que se publicaron documentos que confirmaban su muerte, y en 2018 un análisis forense a los dientes conservados cerró el caso científicamente. Hitler realmente falleció en el búnker, pero aún así el mito de Hitler fugitivo sigue vivo, tal vez porque aceptar su muerte no parece suficiente castigo para todo el horror que causó. Fue uno de los hombres más oscuros de la historia, para no decir el más oscuro, pero lo más aterrador no fue solo lo que hizo, sino cuántas personas lo siguieron. Gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.